El material que vamos a utilizar es estambre delgado, apto para tejerse con un gancho del número 2.5 en un color café que sea claro, beige, moca y color mostaza. Para tejer estos estambres vamos a necesitar un gancho del número 2.5 de aluminio y un gancho del número 4 de acero. Comenzamos con el color moca y el gancho del número 2.5. Vamos a hacer un anillo mágico, después 5 cadenas, un punto deslizado dentro del anillo, y estas 5 cadenas y el punto deslizado que hice dentro del anillo lo vamos a repetir 7 veces más hasta tener 8 arcos como estos. Cinco cadenas, un deslizado dentro del anillo, 5 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 cadenas, un deslizado dentro del anillo, y por último 5 cadenas y un punto deslizado dentro del anillo. Vamos a tirar del hilo, que es el hilo de inicio, para cerrar el centro, y no lo vamos a ir ocultando conforme vamos tejiendo, lo vamos a dejar aquí. Ahora en el primer arco vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena y un punto deslizado dentro o debajo de ese arco. 5 cadenas, un punto deslizado en el siguiente arco, 5 cadenas, un punto deslizado en el siguiente arco, hasta tener nuevamente 8 arcos como estos. 5 cadenas, un deslizado en el siguiente arco, 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 5 cadenas, un deslizado en el último arco, 2 cadenas, y en donde comenzamos a tejer esta segunda vuelta vamos a tejer una vareta. Aquí formamos el último arco, pero ya no vamos a tener que subir con punto deslizado para llegar al centro, sino que ya quedamos exactamente en el centro. Hacemos 5 cadenas y un deslizado en el siguiente arco. Esta vuelta es idéntica a la anterior. 5 cadenas, un deslizado en el siguiente arco, 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 2 cadenas y una vareta exactamente donde comenzamos a tejer esta tercera vuelta. Vamos a hacer 2 vueltas más, pero en este caso van a tejer 6 cadenas en vez de 5.
6 cadenas, un deslizado en el siguiente arco. 6 cadenas, un deslizado en el siguiente arco y así hasta tener 7 arcos y van a terminar la vuelta tal y como terminamos la vuelta número 3. Esta pieza ya está rematada. Oculté el hilo de la terminación entre el tejido, pero el del inicio está aquí, está por el revés. Lo vamos a pasar al derecho y ahí lo dejamos porque lo vamos a utilizar después para el armado. Continuamos con el estambre en café claro, el mismo número de gancho 2.5. Vamos a hacer un anillo mágico, después 3 cadenas. Ahora dentro del anillo hacemos 16 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Aquí tenemos 3 cadenas más 16 macizos, en total 17 puntos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos, de modo que al omitir las 3 cadenas de inicio nos quedan 16 puntos sobre los que vamos a tejer la siguiente vuelta. Comenzamos entonces con 3 cadenas que no se van a contar puesto que vamos a cerrar la vuelta al igual que la anterior en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Entonces vamos a comenzar la secuencia que se va a repetir alrededor de toda esta vuelta. Tejimos 2 macizos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y en el siguiente punto un macizo. Repito entonces 2 macizos juntos en un solo punto y un macizo solo en el siguiente punto. Dos macizos juntos en un solo punto y un macizo solo en el siguiente punto. Aquí nos debieron quedar 24 puntos en total que vamos a repetir en la siguiente vuelta, pero en este caso van a ser medios puntos.
Comenzamos con una cadena, hacemos un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después un medio punto en cada punto hasta terminar con 24 puntos, como les dije, y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a colocar ahora esta pieza encima. Atravesamos el centro del tejido en color café claro con nuestro gancho y pasamos el hilo que habíamos dejado pendiente de la primera pieza. Ahora vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto, sobre la pieza en color café, y el tercer medio punto lo vamos a tejer atravesando el primer arco de la primera pieza y el siguiente medio punto que encuentro libre de la pieza en color café. Nuevamente hacemos 2 medios puntos en la pieza de abajo y el tercero abrazando la pieza de arriba. 2 medios puntos en la pieza de abajo y el tercero abrazando la pieza de arriba, y así hasta terminar de unir todos los arcos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena, volteamos el tejido y vamos a hacer una vuelta de medio punto, un punto en cada punto. Al terminar, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Les recuerdo que este hilo se debe quedar aquí. La siguiente pieza también la vamos a tejer en café claro, el mismo número de gancho, 2.5. Vamos a hacer 8 cadenas. Aquí les muestro que dejé un tramo de hilo antes de iniciar esas 8 cadenas, como de 5 centímetros de largo. Ese se va a quedar ahí porque lo vamos a utilizar. Ahora vamos a tejer 7 medios puntos sobre estas 8 cadenas, el primero de ellos contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena, pero levantando solamente el hilo de atrás de la cadena. Y en el resto de los puntos vamos a hacer también un medio punto en cada punto, tejiéndolo solamente en el hilo de atrás de la cadena. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo del mismo tamaño que el hilo de inicio.
Los 2 hilos de esta pieza van a entrar también aquí. Atravesé el gancho por el centro, de abajo hacia arriba, y paso esos hilos a través del mismo lugar. Voy a procurar que quede muy ajustada esta pieza. Y ahora vamos a atar el hilo que dejamos pendiente de la primera pieza con los 2 que acabamos de colocar. Anudé 3 veces. Voy a cortar el hilo lo más pegado posible y voy a colocar pegamento transparente y esperar a que seque. Vamos a tejer la siguiente pieza en color beige y en esta vamos a utilizar el gancho de acero del número 4. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Ahora dentro del anillo vamos a tejer 3 medios puntos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro y buscamos el primer punto para cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Este hilo de inicio nuevamente lo vamos a dejar aquí. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer un punto en cada punto, en total 3 medios puntos. Si no pueden dar vuelta porque está muy reducido este círculo, vamos a alargar el estambre, atravesamos el siguiente punto, sacamos un punto de ahí, ajustamos el hilo en el gancho y hacemos el medio punto. Repito el procedimiento para hacer el tercer punto. Y en el mismo lugar voy a hacer un punto más, que en este caso sería un aumento. Aquí me quedaron 4 puntos. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3, en la que vamos a duplicar los puntos. Vamos a tejer 2 medios puntos en cada punto hasta tener 8 puntos en total. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer una cadena para comenzar la vuelta número 4 y vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta tener 8 puntos en total. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 5 con una cadena.
Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un punto solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en un solo punto y un medio punto solo en el siguiente punto. Dos juntos, uno, dos juntos, uno. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos quedaron 12 puntos en total. Comenzamos la siguiente vuelta haciendo una cadena. Estamos en la vuelta número 6. Vamos a tejer 2 puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después 2 puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 1 y otra vez 2 juntos, 1, 1, nuevamente 2 juntos, 1, 1 y cerramos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos deben quedar 16 puntos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, un medio punto solo en el siguiente punto y repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 2 juntos, 1 hasta terminar. Hasta terminar con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Vamos a tejer 7 vueltas más de 24 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hasta aquí llevamos 14 vueltas en total. Voy a pasar el gancho atravesando el anillo mágico que tejimos al inicio. Paso el hilo hacia el revés. Volteo todo el tejido. Y lo que va a llevar dentro como relleno es una esferita como estas que en su contorno mide 11 centímetros. La vamos a colocar dentro. El revés de nuestro tejido ahora va a quedar por el derecho. Una vez que la esfera está colocada dentro, con un cortador o cúter vamos a emparejar esta parte. Y continuamos tejiendo, pero esta vez por dentro, no por la parte de afuera. Hacemos una cadena, vamos a tejer 2 medios puntos
uno en cada punto y pasamos el siguiente punto sin tejer. Dos medios puntos, uno en cada punto y pasamos el siguiente punto sin tejer. Y así hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Como esta vamos a hacer una vuelta más, que sería la vuelta número 16. Vamos a comenzar esa vuelta con una cadena y a cerrarla también con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 17. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y pasamos un punto sin tejer. Hacemos un medio punto y pasamos un punto sin tejer. Hacemos un medio punto en el siguiente, pasamos uno sin tejer y así hasta terminar la vuelta. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto el hilo de inicio como el de la terminación, y continuamos con el procedimiento. Una vez que está rematada esta pieza, vamos a presionar de esta forma alrededor para que la esfera que colocamos dentro se alargue un poco. Ahora vamos a colocar pegamento transparente en esta parte. Acomodamos de modo que quede en la misma vuelta para que esté alineada, quede centrada. Y esperamos a que seque. Comenzamos con café claro la siguiente pieza y el gancho es el número 2.5. Hacemos 17 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena, tiramos de él y desaparecemos la última cadena. Ahora vamos a tirar del hilo de inicio para desaparecer la primera cadena. Aquí nos quedan en las orillas unos nudos pequeños. Ahora con otra hebra independiente vamos a hacer 6 cadenas. Pasamos 5 cadenas y en la sexta de esta primera tira vamos a hacer un punto deslizado. Ahora tejemos 6 cadenas. Cortamos el hilo, lo pasamos a través de la última cadena y tiramos de él para desaparecerla, al igual que la cadena de inicio. Nos quedan 5 cadenas de este lado, 5 de este y un nudo pequeño en cada extremo. Vamos a hacer esto mismo en la cuarta cadena contando desde aquí, desde este cruce. 1, 2, 3 y en la cuarta exactamente lo mismo que hicimos aquí. Con una hebra independiente hacemos 6 cadenas. En la cuarta cadena
un punto deslizado, nuevamente 6 cadenas, cortamos el hilo, lo pasamos a través de una cadena, tiramos de él para desaparecerla, al igual que la cadena de inicio. Estas serán las nervaduras de la hoja. Vamos a comenzar a tejer aquí con color mostaza. Rodeamos estas cadenas, pasamos por atrás de esta línea, continuamos tejiendo aquí, rodeamos estas cadenas y terminamos aquí. Este mismo procedimiento se va a hacer en la parte de arriba, pero en este caso comenzamos aquí, rodeamos, pasamos por atrás de esta línea, continuamos aquí, rodeamos y después rodeamos esta parte. Colocamos entonces el estambre, hacemos una cadena y en la primera de estas 5 un medio punto, levantando solamente el hilo de arriba de la cadena. En la siguiente cadena un medio punto alto, levantando también solamente el hilo de arriba. En la siguiente cadena una vareta, levantando, como les dije, el mismo hilo de arriba. En la siguiente un macizo y en la última 5 macizos juntos. Ahora voy a tejer de este lado de la cadena en sentido contrario, ya que de aquí hacia acá comencé del punto más corto al más alto. Ahora voy a comenzar del más alto al más corto. Un macizo en la primera cadena, una vareta en la siguiente cadena, un medio punto alto en la siguiente cadena y termino con un medio punto en la última cadena. Voy a hacer 2 cadenas, paso por atrás de esta línea, hago un medio punto en la primera cadena que está de este lado, levantando solamente el hilo de arriba, hago un medio punto alto en la siguiente cadena, una vareta en la siguiente cadena, un macizo en la siguiente cadena, 5 macizos juntos en la última cadena. Ahora de este lado de la cadena voy a hacer un macizo en la primera cadena, una vareta en la siguiente cadena, un medio punto alto en la siguiente cadena y un medio punto en la última cadena. Paso ahora con 2 cadenas atrás de esta línea de la que está vertical. Y hago un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a cortar el hilo
dejando unos 20 centímetros para poder atar estas dos hojas. Y continuamos haciendo lo mismo sobre estas 3 líneas. He ocultado el hilo de inicio de esta tira que hicimos vertical por la parte de atrás hasta llegar aquí. Ahora vamos a rodear la hoja que está del lado izquierdo. Damos 2 vueltas al hilo, tiramos de él para que ajuste y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora por el revés, quede de este lado. Vamos a dar solo unas puntadas de ida y vuelta. Y cortamos el sobrante del hilo. Vamos a tejer ahora alrededor de estas 3 líneas para hacer las 3 hojas superiores. Comenzamos en el centro. Ahí colocamos el estambre. Hacemos una cadena. Y sobre las 5 cadenas que están del lado izquierdo y que están horizontales, vamos a tejer un medio punto en la primera, un medio punto alto en la segunda. Recuerden que estamos tejiendo solamente en el hilo de arriba de la cadena. Una vareta en la siguiente, un macizo en la siguiente, 5 macizos juntos en la última cadena. Ahora vamos a tejer de este lado de la cadena. Hacemos un macizo en la primera cadena, una vareta en la siguiente cadena, un medio punto alto en la siguiente cadena y un medio punto en la última cadena. Voy a pasar con 2 cadenas debajo de esta línea y tejo lo mismo que hice aquí en la hoja de acá, en la que está exactamente al lado. Ahora, para pasar a la parte de atrás de esta línea vertical, vamos a cargar el gancho, a sacar un punto de la hoja del lado izquierdo y ahí hacemos una vareta.
Ahora continuamos tejiendo la última hoja, que es la que está en el centro. Con un punto deslizado en la hoja de la izquierda vamos a dejar también un tramo de hilo para poder atar estas 3 hojas. Rodeamos la hoja del lado izquierdo. Después la del lado derecho y por último la de arriba. Y ahora este hilo lo vamos a pasar por esta línea hasta llegar a las primeras 2 hojas. Estamos por el revés o por la parte de atrás. De ida y de regreso. Dos o 3 veces. Y ahora sí cortamos el sobrante del hilo. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.